Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos aquí nuevamente a la entrevista con el Longino, conversando los temas de interés de nivel regional, de nivel nacional. 21 años de circulación en la región y estamos por www.diariolongino.cl en vivo, en directo para toda la región. Hoy conversaremos con, antes de decirles con, vamos a conversar sobre un tema que obviamente en el último mes por lo menos se ha tomado la agenda nacional. Es un tema que ha causado controversia en términos de cómo se administran las arcas fiscales. Hoy vamos a conversar con el presidente regional de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Andrés Cápona. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación acá al diario El Longino. Una vez más, gustoso de estar acompañándonos. Perfecto. Andrés, mira, como lo decía y lo conversábamos un poco en la previa, esta es la pregunta de rigor y que inevitablemente hay que hacerla. Respecto de las negociaciones que se están haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el tema de la nueva reforma previsional y la hoy bajada de tu sector, de la UDI, de esta mesa de diálogo para poder llegar a acuerdo en esta nueva conversación que han tenido con respecto de la reforma previsional. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Está condicionado única y exclusivamente a la renuncia del ministro Jackson esta negociación? A ver, primero es decir que efectivamente de donde nos bajamos fue una mesa efectivamente de conversaciones. Acá donde finalmente la mesa que vale es la mesa del Congreso. En el Congreso va a ser donde se van a debatir finalmente todos los proyectos de mejora y de una posible reforma a las pensiones. Acá hay que ser claro que no está condicionado finalmente, se estableció sí, en su oportunidad una condición de la renuncia del ministro Jackson, pero no es una condición para seguir trabajando. De hecho, nosotros con el fin de velar también y proteger a los actuales pensionados y a los futuros pensionados, hemos establecido y hemos presentado también al Congreso una propuesta de reforma a las pensiones, que sea mediante una ley corta y que además sea un ente dialogante nosotros como Unión Demócrata Independiente, como UDI, con los demás sectores. ¿Dónde y por qué también nos bajamos de esta mesa, Rodrigo? Porque finalmente el gobierno quiere hacer un borrón y cuenta nueva, no quiere transar finalmente con las propuestas que tiene la oposición actualmente. Pero en ese sentido, Andrés, disculpa que te interrumpa, sí, por supuesto. Renovación Nacional, Evópoli, que son parte de su conglomerado, dice, bueno, no es tan necesario bajarse de la mesa, o sea, tampoco es condición para seguir trabajando o seguir conversando que el ministro esté o no esté. Ni hablar de Republicanos, que también insistió, dijo, bueno, la UDI tiene su forma, nosotros seguimos trabajando adelante de esta manera. ¿Cómo lo ves entonces en ese sentido? Muchos han dicho que la UDI se ha quedado sola en este sentido, pero yo creo que no. Yo creo que por lo mismo, en la única mesa finalmente donde se tiene que trabajar es el Congreso, que finalmente muchas mesas se pueden conversar, se puede establecer, pero finalmente donde vale el voto político, donde vale el voto de nuestros representantes de la región, es en el Congreso. Es ahí donde finalmente tienen que debatirse y conversarse las distintas propuestas, pero también ambos sectores tienen que ceder. En este sentido, nosotros hemos sido bastante cautos y hemos recogido también el sentimiento que nos ha dado a conocer la comunidad. Como por ejemplo, y para no ir más lejos, para el plebiscito de salida, la gente también votó en rechazo porque quería que sus ahorros sean propios, tengan la propiedad, sean heredables. Y además nosotros en esta propuesta de reforma a las pensiones que estamos proponiendo, estamos estableciendo además que se cree una institución pública para que haya más competitividad entre las famosas AFP o el nombre que quiera ponerle finalmente este gobierno y una entidad pública, pero que haya finalmente también por parte de los cotizantes libertad de elegir entre quién me administra, o es el público o es el privado. Sabemos... Pero hasta donde entiendo, la propuesta del gobierno es efectivamente crear un organismo de administración pública que tenga la misión de resguardar estos recursos, ¿no? Sí, pero estos fondos, perdón. Solamente administración pública. Lo que nosotros también buscamos es atendido, que también es uno de los principios fundamentales como partido político, que es la libertad. Y en este caso la libertad de elegir. La libertad de elegir, como te decía, ¿quién nos administra los fondos? ¿A un privado o a un público? Hemos visto que actualmente el Estado es un mal administrador de los fondos públicos.
por todo lo que ha estallado actualmente, casos fundaciones, casos recursos, promesas finalmente de condonación del CAE que no se pueden cumplir. Por tanto, además, no solamente eso, Rodrigo, sino que también hemos establecido que dentro de esta propuesta de ley corta se establezca además que haya una rebaja a la comisión que cobran la AFP. Es decir, si la AFP, al administrar mi fondo, tiene pérdida, quien asuma finalmente las pérdidas sea la AFP y no seamos nosotros los cotizantes. Por tanto, ahí también va a dar mayor competitividad entre las distintas administradoras de fondos de pensiones, o el nombre que se les quiera poner, y ojalá una administradora de fondos que sea también del Estado. O sea, en definitiva, ¿están a favor de la creación de un organismo estatal, que sea quizás una proyección del sistema antiguo, pero sin hacer desaparecer a las actuales administradoras de fondos de pensión, las AFP, ¿no? Así es, y también nosotros hemos cedido en ese sentido como oposición, como UDI, al establecer también, y muchos creen que estamos defendiendo la AFP, ¿no? Lo que nosotros estamos defendiendo finalmente es que la administración sea una correcta y se le haga buen uso finalmente a los recursos que son de todos los chilenos, y también, como te decía, la propiedad de nuestros fondos y la heredabilidad. Sí. Y el 6%. Y el 6%, y también respecto al 6%, nosotros estamos proponiendo que el 6% sea directamente a la cuenta individual de cada uno, no una cuenta mixta, y que además también este 6% sea proporcional en los años, es decir, un 0,5% de aumento anual, es decir, este 6% se vería reflejado finalmente en 12 años, porque también sabemos, Rodrigo, que el hecho de que lo aumentemos de un día para otro, de un año para otro, de manera grotesca, un 6%, finalmente también nos va a traer aparejado distintas situaciones económicas, mayor desempleo, mayor pobreza, independiente de la CACENDE, que salió bastante positiva para el país, no para Tarapacá, ojo ahí. Sí. Pero conversamos en una entrevista anterior con el Ceremi de la región. Pero esas son las propuestas. Y vimos los puntos, que a nivel nacional efectivamente había números positivos, pero si desglosábamos el nivel Tarapacá, distaban un poquito de eso. Estás como conglomerado, ¿están tan seguros que efectivamente si este 6% se aplica de una va a haber medianamente agorero, ¿no? O sea, menos empleo, menos proyecciones económicas, etcétera? ¿Es efectivamente sí? Efectivamente, y ya hemos visto y de hecho hay una estadística que salió el día de una encuesta que hay una mayor cantidad de quiebras respecto al comercio. Por tanto, el aumentarle la carga patrimonial también a las pequeñas y medianas empresas, que son finalmente aquellos empleadores que dan mayor cantidad de trabajo en nuestro país. Muchos piensan que son las grandes empresas y no. Perdón, conversamos la semana pasada recientemente con la coordinadora regional de la Superit, que es la Superintendencia de Reemprendimiento. Insolvencia gracias Patricio, ahí me tiraron el dato, insolvencia y reemprendimiento, donde efectivamente aclaraba que si bien es cierto han cerrado muchos negocios en Tarapacá, pero no necesariamente asociados a la quiebra. O sea, han cerrado porque dijeron, bueno, hasta aquí podemos llegar, antes de endeudarnos más, seguimos avanzando. Entonces, ¿por qué me dices que esto va a llevar a mayor cantidad de quiebras? ¿Bajo qué sustento? O asidero científico. Yo creo que finalmente es sumar uno más uno. En el caso, por ejemplo, hay dos trabajadores en el cual finalmente actualmente pago 10%. Yo como empleador, yo no soy empleador, no trabajo a nadie, pero yo como empleador podría verme en la disyuntiva de tengo que subir de un día para otro 6% adicional para un trabajador. ¿De dónde lo saco si finalmente la finanza o la inversión por parte del público en general se mantiene? ¿Ya? Así también como nos pasó en su oportunidad con el 18 de octubre, con la pandemia, donde se veía menos cantidad de inversión, fueron también desvinculando a los mismos trabajadores estas pequeñas y medianas empresas, que son, como te decía, las que dan mayor cantidad de trabajo, principalmente o por lo menos acá en la región de Tarapacá. Y sigamos aquí en alrededor de este 6%. Uno de los momentos de lo que decía el gobierno era que era coparticipativo, o sea que era una parte del empleador, otra la ponía el Estado. Entonces al final tampoco es que vas a ir de manera tan abrupta a afectar al empleado, digamos, que tampoco va a ser tan fuerte, ¿o sí? Mira, eso finalmente tiene que verse y debatirse en la Cámara y en los proyectos como salgan.
es la propuesta que nosotros tenemos actualmente, que finalmente, como te decía, dentro de la propuesta de ley corta que establecimos, ojalá sea un aumento progresivo de un 0,5% anual para no también establecer. Y también, y hay que tener presente, si también queremos ser un tripartito que sería el empleador, el trabajador y el Estado, también hay otras prioridades actualmente que debe de cumplir el Estado, como por ejemplo la misma pensión garantizada universal, que también dentro de la propuesta que nosotros hicimos como Unión Demócrata Independiente, establecemos un aumento de 206.000 y fracción que está actualmente a 250.000 pesos a todas las personas que ganen hasta 716.000 pesos aproximadamente, que es el corte que existe actualmente en la PGU. Por tanto, esto también va a traer beneficio derechamente a la clase media. Y es lo que nosotros también siempre hemos protegido como Unión Demócrata Independiente, es a la clase media, que siempre es la más olvidada y la más desprotegida. Una clase media siempre vapuleada. Así es, muchos somos de clase media. Te interrumpo un segundo porque tengo que recordarles a la gente que nos está viendo en sus hogares, en el teléfono, en sus oficinas, donde esté, que estamos en www.diariolongino.cl, siempre en alianza con nuestros medios amigos y hermanos, www.diarioavisale.com y en la segunda región de Antofagasta, diarioangamos.com. Seguimos conversando con Andrés Capona, presidente regional de la Unión Demócrata Independiente. Andrés, hay un tema que está en las mesas de conversación, de café, de todo Chile. ¿Cómo ves el tema de del caso Fundaciones, o el caso Convenio, el caso Lencería, como se le dijo ahora? Yo creo que finalmente acá hay responsabilidades políticas que se deben asumir, independiente del ministerio que sea. Y así lo hemos visto, que se han ido dando a conocer, como por ejemplo la noticia que dio el ministro Monte, que no habían boletas de garantía. Todo aquello, bueno, yo soy de profesión abogado, tengo algunos estudios también en compras públicas, y sabemos que la ley de compras públicas establece la obligatoriedad de establecer boletas de garantía para el efecto de que el proveedor o la persona que se le mandató a hacer dicha labor no cumpla o incumpla de manera regular o parcial hacer exigible esa boleta de garantía. ¿A efecto de qué? Porque son finalmente plata de todos los chilenos. Acá yo he sido bastante crítico en el sentido, si bien es un gobierno que está aprendiendo recién, lamentablemente ya lleva más de 1 año y medio aprendiendo, y hay hora que se ponga las pilas y que tenga gente capaz para gobernar. Hay mucha gente capaz, Rodrigo, dentro del Estado, funcionarios de carrera que podrían perfectamente estar en la primera línea y defendiendo y llevando a cabo los planes y las compras como se corresponde. Pero acá yo he sido bastante crítico con un organismo que es autónomo, que es el Consejo de Defensa del Estado. Sí. Acá el Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo, recién el día 26 de julio interpuso una medida prejudicial precautoria. Se hizo parte a efecto de poder resguardar y proteger el dinero que quedaba en este caso en el tema de la Fundación Democracia Viva, que eran los 290 millones de pesos que le quedan en esa cuenta, poder embargarlo o retenerlo momentáneamente. Tú me mencionabas que eres de profesión abogado. ¿Qué dices tú de este recurso que puso Democracia Viva diciendo, bueno, yo no voy a devolver los dineros? Se lo dijo el ministro, se lo dijo Contraloría, se lo han dicho todos. Y él dijo, no, yo no voy a devolver nada. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista jurídico? Ahí es el actuar que tenía que haber hecho en su oportunidad y previamente el Consejo de Defensa de Estado, lo que lo hizo, como te decía, de manera tardía. Existen los recursos dentro de las bases de administración del Estado, donde existen recursos jerárquicos que se pueden ir interponiendo, y es lo que está haciendo en este caso Democracia Viva. Finalmente va a quedar en manos del mismo ministro resolver si acepta o no acepta, así que eso también nosotros como oposición vamos a estar al tanto y vamos a estar pendientes de lo que vaya a resolver. Pero como te decía, Consejo de Defensa de Estado es un ente que actuó bastante tardío, podía haberlo hecho antes, no demorarse 1 mes y medio, a efecto de que, porque también Democracia Viva hace mención que no tiene o le faltarían 90 millones de pesos aproximadamente para devolverlo. Y así también, Rodrigo, la semana pasada, junto a 2 consejeras independientes, se interpuso también acá en la región de Tarapacá una solicitud de Contraloría respecto al gobierno regional para que investigue unos traspasos de dinero a una corporación, a un centro cultural social, que es director uno de los funcionarios del mismo gobierno regional, donde se traspasaron 45 millones. Así que eso también no es solamente y no es ajeno a la realidad regional, también puede estar pasando acá en Tarapacá.
Y habrá que reportearlo e investigarlo. Y ya que estamos en la región de Tarapacá, bueno, fue noticia de la tercera durante el fin de semana. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de las raciones alimenticias durante el periodo de boom de la migración en Chile? Yo con esa ración alimenticia o el monto que se está pagando, prácticamente 15.000 pesos por migrante. Pero al día. Al día. Me iría a comer a la península. Me alcanza perfectamente un buen plato en la península. Yo creo que si bien se valora el tema humanitario, eso no podemos estar disconformes o en contra, hay que también velar por los recursos públicos. Nuevamente volvemos al mismo tema, Rodrigo. Una orden de compra por un FEMER, que son los fondos de emergencia, por 6 meses, no sé qué tan emergencia son 6 meses. Yo creo que la emergencia se respeta 2 meses, 3 meses, ya 6 es como bastante, es mucho. Yo creo que además también hay que tener presente que esta resolución se firmó hace ya un tiempo atrás. Por tanto, ¿qué había pasado y por qué no se había enviado a Contraloría? Teniendo presente que Contraloría que tiene que tomar razón de estas resoluciones, atendido el monto de dinero, que son 750 y tantos millones de pesos. Sí. Así que ahí también Contraloría va a tener que hacer un tema de investigación y ver si finalmente se cumplen con todo o no. Pero, y también, Rodrigo, hay que sacar las cuentas respecto al tema migración. Sí hay 300 razones diarias de alimentos. El refugio Lobito está programado para atender a esta misma cantidad de personas, pero con un máximo de 15 días de permanencia. Por tanto, saquemos la cuenta que son prácticamente 600 personas mensuales que tenemos en Lobito, o un poco, yo diría que mucho más, pero se van rotando. Por tanto, ahí no nos calzan los números que nos dan también respecto al ingreso irregular en parte la Delegación Presidencial Regional, como también la Policía de Investigación. Así que también ahí hay que ponerle ojo y ojalá también Contraloría haga su pronunciamiento al respecto. ¿Ustedes van a tomar alguna iniciativa respecto a ese caso como Unión Demócrata Independiente? De hecho, ya lo conversamos el día de ayer con el diputado Alonso Trisotti y con la senadora Luce Benstar, que estamos preparando las presentaciones que corresponden para hacerla en Contraloría como corresponde, y de hecho el ámbito de fiscalización que debe cumplir el diputado Trisotti, así que también está realizando. Y ha sido también conversado aquí con nosotros el diputado Trisotti y los diputados de la región. Bueno, solo nos falta, pero un tema de agendas y que hay que coincidir la diputada Dani Sastudillo, que sí, es verdad, la hemos invitado, hemos conversado y no hemos podido coincidir en el trabajo que ha realizado en la región y en Valparaíso y en Santiago. Andrés, muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por conversar estos temas que son de relevancia para la región y yo creo que es de interés de todos y todas. Muchas gracias a usted, Rodrigo, muchas gracias al diario Lonquino por invitarse y totalmente dispuesto cuando lo requiera. Así será entonces. Muchísimas gracias. Estuvimos en la conversación con la entrevista con el Lonquino con Andrés Cápona, presidente regional de la Unión Demócrata Independiente. A veces se me lengua la traba. Por su compañía, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, deportivo, cultural y solidario, noticias e informaciones, diario El Lonquino, diario El Lonquino. Hola, soy Ángela. Tú que siempre has soñado con esa tranquilidad y armonía del sur, te presentamos Parcelas Terrazas de Crucero, un lugar mágico en el corazón de la región de los lagos. En Terrazas de Crucero, tu sueño de vivir en un entorno mágico se hace realidad. Aquí podrás encontrar la conexión perfecta con la naturaleza que siempre has buscado. Imagina despertar cada mañana rodeada de majestuosos paisajes, respirando ese aire puro y deleitándote con la belleza única del sur.
Para que tus sueños florezcan en el sur, ven y conoce nuestras parcelas.